Hola a todos y todas, soy Jesús Díez, bienvenidos a mi canal de producción virtual. En el último tutorial vimos cómo crear una interfaz muy sencilla con Touch OS, con varios botones y varios controles para controlar los elementos de una escena en Unreal. De momento lo que hicimos fue solo crear esa interfaz y conectarnos con Unreal. En este tutorial vamos a ver cómo hacer todo lo demás. Es decir, vamos a utilizar los controles para cambiar de cámara, manejando el teléfono o el iPad. Vamos a hacer un control para subir y bajar la pantalla de nuestro vídeo, vamos a cambiar de vídeo y vamos a hacer un control de luces, de subir y bajar luces. O sea, son cosas un poco básicas, pero con eso yo creo que puedes hacer ya un montón de cosas. For my English speaking friends, remember you have subtitles, y para todo el mundo, dale a like, suscribíos, todas esas cosillas. Así que nada, espero que os guste. Nos vemos hasta ahora. Pues vamos a seguir por donde nos quedamos y vamos a empezar ya a hacer que esto funcione en Unreal. Lo que vamos a hacer es aquí en nuestro OSC Process, ¿os acordáis que aquí sacábamos la dirección de nuestro mensaje, ¿verdad? Que coincide con estos valores de aquí. Entonces, este de aquí. Entonces vamos a empezar con las... Esto lo voy a seguir dejando. Lo voy a dejar aquí también esto, porque me va a servir yo creo que para luego, ¿vale? Bueno, lo voy a dejar aquí un poco en el lateral, por si me hace falta. ¿Vale? Pero de momento lo que vamos a hacer es, como aquí tenemos este texto, y de hecho desde aquí tenemos este texto, ¿vale? Opcionalmente le voy a dar un print, pero aquí vamos a hacer un switch on string, supongo. Aquí está. ¿Vale? Esto lo que va a decir es que dependiendo de este valor, yo voy a ir por aquí o por aquí o por allá, ¿vale? Bueno, ahora no lo veis muy claro, pero en cuanto le añadamos aquí unos cuantos pins, añadimos otro, añadimos otro. Vale, lo que va a pasar aquí es que según el valor de esto, ¿vale? Vamos a ir por un lado o por otro. Es decir, por ejemplo, si este valor es... Vamos a ver qué valor era el que tenían las cámaras, ¿vale? No, perdona, que le he quitado la impresión y eso es lo que no quiero. Vamos a ver... Vamos a ir por aquí de momento. Compilamos, lo vemos. Debería hacerme una lista con todo esto, porque si no va a ser un poco lío. ¿Ves? Aquí tenemos cámara 3U. O sea que es /1 cámaras 1, 1, por ejemplo. Entonces, esto deberíamos escribirlo de alguna manera, la verdad. Esto es un poco complicado. Pero bueno, si nos vamos aquí en pin names, vamos a decirle /1 cámaras, creo que era 1, 1, ¿verdad? ¿Esto es así? Esta será la cámara 2, creo que es la 2, 1. Y este es la 3, 1, ¿verdad? Creo que era así. Vamos a probar otra vez. Cámara 1, 2, 1, cámaras 2, 1, 3, 1. Vale, yo creo que está bien. Cámaras 1, 1. Vale, entonces, y el valor que me llega... De hecho, vamos a hacer esto. Lo vamos a poner siempre, ¿vale? Para que siempre me lo imprima. Yo creo que va a ser una buena pista. Que siempre me lo imprima. Y luego lo desactivamos. ¿Vale? Entonces, si me llega este valor, vamos a ir a la primera cámara. Si nos llega este valor, vamos a la segunda. Si vamos a este, vamos a la tercera. Entonces, aquí vamos a irnos a nuestro level blueprint para robar un par de cositas. Que sería, por ejemplo, básicamente es este código de aquí. Vale. Esto es un poco distinto. Realmente lo que nos hace falta es esto, set view target with blend y esto. Nos vamos aquí. Entonces, si la cámara es 1, nos vamos a ir a la cámara larga. ¿Vale? Esto quizá lo podemos poner aquí, que va a ser igual para todos. Si este es la cámara 2, lo mismo. Nos vamos a ir a la cámara media. ¿Vale? Vamos al 2 aquí, cámara media. Al mismo valor aquí de getPlayerController. Y si nos vamos a la cámara 3, va a ser la cámara corta. ¿Vale? Esta es la cámara 3. Y nos vamos aquí. Entonces ahora hay que decirle las cámaras. Para decirle las cámaras, como estamos dentro de una blueprint, tendremos que añadir variables. ¿Vale?
Entonces vamos a añadir una variable que se llame cine o cámara directamente. Cámara long, en este caso, ¿vale? Que sea del tipo cine cámara actor, una referencia, ¿vale? Ping, aquí está. Vamos a duplicarlo 2 veces. Entonces esta será mid y esta será short, ¿vale? Vamos a habilitar que sean públicas y compilamos, ¿vale? De tal manera que aquí lo que podemos hacer es que como tenemos este objeto que es nuestro BP Touch OSC, que lo vamos a meter en nuestro directorio, por cierto, aquí ahora nos tienen que salir las cámaras, ¿vale? A ver. Esta, la cámara long, vamos a llamarle long, la mediana va a ser esta medium y la short va a ser esta close. Bueno, le he puesto los nombres al revés, o un poco raros, pero en fin. Entonces, la idea es que ahora ya tenemos esto aquí. Entonces, ahora si vamos a cámara long, esta será nuestra cámara. ¿Vale? New view target. No sé cómo hacerlo para quedarlo bonito, pero bueno, lo dejamos ahí. Cámara mid. Esta será nuestro nuevo target. Y cámara short. Este será nuestro nuevo target. ¿Vale? Es decir, si pulsamos una tecla en nuestra aplicación y esta aplicación, ese mensaje se llama 1 cámaras 1.1, vamos a pasar a esta cámara, a la cámara long. Si es 2.1, a la cámara del medio, y si es 3.1, a la cámara de aquí. Otra cosa que vamos a hacer es, aquí vamos a quitar esta funcionalidad. Bueno, va con teclas, así que tampoco hace falta, luego lo puedo dejar ahí quieto. Vale, vamos a ver si funciona. Entonces, repetir, vamos a compilar. Vamos a darle a play. Mira, atención, que nos la jugamos todo. Ajá, cámara media. Quiero que veáis la aplicación para que veáis que no nos está engañando. Vamos a ver dónde está. Aquí. Vale, pero esto está funcionando. Vale, pero mira. Lejano. Aquí lo veis, las cámaras. Medio y cercano. Pa, 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 pa. Perfecto. ¿Vale? Vamos a hacer ahora el monitor. El monitor, si os acordáis, lo que nos recibe es este mensaje. 1 monitor. Así que vamos a... Antes de que se nos olvide, aquí tenemos que añadir otro pin. Y ese se llama 1 monitor. ¿Vale? Entonces, lo que sea, cuando queramos activar el monitor, vamos a hacer esto. Vamos a salir por aquí. Entonces, vamos a irnos otra vez a nuestra blueprint anterior. Ese es el animate monitor, ¿vale? Con la Q aquí se iniciaba, con la W se volvía. Entonces, creo que esto podemos copiar la mayoría. Vamos a ver. Copiamos. Lo llevamos aquí. Aquí, al igual que antes, vamos a necesitar la referencia al monitor. Así que vamos a crearnos otra variable. Nuestro monitor aquí es esto. Es un static mesh actor, ¿vale? Así que podemos hacer lo mismo. Podemos irnos aquí. Nos creamos otra variable que se llame monitor, que sea de tipo static mesh actor. Static mesh. Creo que es este. Object reference. La hacemos pública para que al compilar también nos salga aquí en nuestro BP, ¿vale? Monitor. Entonces vamos a ver si encontramos esto, porque esto hay que buscarlo. Se llamaba monitor, creo, ¿no? Este es, ¿no? Nuestro monitor. Monitor. Que está aquí. Este es, ¿vale? Entonces tenemos la cámara, el monitor. ¿Vale? Perfecto. En principio está. Entonces aquí compilamos bien. Vamos a acabarlo todo ya que estamos, por si acaso explota Unreal. Vale, ya tenemos esto. Entonces lo que vamos a hacer ahora es... ya tenemos el monitor. Ya tenemos, en lugar de monitor, ahora podemos traer nuestro monitor. Y en teoría esto debe funcionar. Lo que hay que hacer ahora es activar. Aquí lo tenemos claro. Era play from start o reverse from end. Entonces vamos a hacer un flip-flop para que cada vez lo haga desde su sitio. Flip-flop.
Esto lo que hace es que cuando llega la señal por llega la ejecución por aquí, una vez va a ejecutar este y otra vez va a ejecutar este. ¿Vale? Ahora veremos si el A tiene que ir a play from start o a reverse from end, o al revés, ya lo veremos. Ahora lo vamos a probar. Esto iba aquí a monitor. Entonces este irá, vamos a probar si el A play from start y B reverse from end. Vamos a ver si esto funciona, ¿vale? Vamos aquí. Vamos a play. Aquí está nuestra aplicación. Vamos a darle al monitor. ¡Oh! ¡Sube! Le doy otra vez. Y baja. ¿Vale? Ya estamos controlando el monitor. Muy bien. Pues esto está perfecto. La siguiente parte, supongo que sabéis que es fácil, que es ver, cambiar el monitor. Entonces, vamos a ver qué señal es esta. Vamos a ver, antes de nada. Si le doy aquí a los vídeos, a estos de aquí, me saldrá 1 vídeos 2 1, 1 vídeos 1 1. O sea, es parecido a los otros, pero con vídeos. ¿Vale? Vámonos aquí. Añadimos 2 pins más. Uno y otro. Y aquí le decimos... Voy a copiar esto. Lo voy a poner aquí. Pero con vídeos. Y lo voy a copiar aquí. Si os acordáis, esto va el 2 aquí. ¿Vale? Como aquí, con las cámaras. Entonces, cuando pulsemos aquí va a cargar el vídeo 1 y cuando pulsemos aquí el vídeo 2. Vamos a volver a copiar aquí esto que teníamos aquí por esta zona, que es open source, ¿vale? Seguramente nos haga falta el monitor, ¿vale? El monitor es un media player. Entonces vamos a hacer lo mismo, ¿vale? Nos olvidamos todo esto. Y vámonos aquí. Entonces para uno vendrá por aquí y para otro vendrá por aquí. Vamos a hacer un poquito más despacio para que esas rayas sean más bonitas. Vale. Pues aquí tenemos esto. Esto lo vamos a quitar porque este comentario no me interesa ahora. Vale, entonces necesitamos un media player, ¿vale? Vamos a hacer otra variable que se llame... Bueno, no sé. Video player. Que sea de tipo media player. ¿Dónde estará? Media player, aquí está. Object reference. Lo mismo, le decimos aquí que... Este es uno que es un poco más delicado porque me parece que no lo podemos marcar desde fuera. Porque claro, el media player no está ahí fuera. Entonces lo que voy a hacer es... Lo voy a dejar así, pero bueno, no sé. Voy a dejar cerrado. Ese, claro, el media player si no es un objeto, aquí no lo tenemos el media player subido. Igual lo podría sacar fuera. No sé, igual con esto funcionaría. Voy a probar, ¿vale? No, no me deja. Vale, pues hay que hacerlo de otra manera. Este hay que dejarlo así como está. Vamos a compilar. Y desde aquí, directamente, podemos marcar, supongo que lo encontraremos, MP Monitor se llama, ¿os acordáis? Vale, que es este, ¿no? MP Monitor. Volvemos aquí. Aquí está. Entonces, en teoría, esto va por aquí bien. Si ahora este lo enchufamos al vídeo 1 y este lo enchufamos al vídeo 2, lo que estamos es abriendo este monitor, este vídeo, el vídeo 1 o el vídeo 2. En teoría con esto está. No sé, vamos a ver si es verdad. Venga, compilamos. ¡Oh! Error, a ver. Will not be found in game. La propiedad asociada a monitor. A ver, voy a quitar esto otra vez. Lo he añadido, ¿no? A veces que no lo a lo mejor no lo he añadido. Ah, es que está usando el antiguo, perdón. A ver. Vamos a hacer un poco de debug porque estas son las cosas que a veces pasan. Me dice que no puedo. ¿Vale? Static. Ah, perdón, esto es monitor. Perdona, estoy un poco tonto. No es el monitor, es el video player. Video player. Me lo saco y ahora debería enganchar bien, perfecto. Aquí está. Mira, puedo poner aquí en medio. Qué susto. Vale, bueno, pues en teoría ya está. A ver si ahora, perfecto. Vamos allá, le doy a play, sacamos nuestra aplicación, voy a levantar el monitor y voy al vídeo 1. ¡Chan! Cargando vídeo 1. Voy al vídeo 2. ¡Chan! Cargando vídeo 2. Vídeo 1, vídeo 2 y monitor adiós. Adiós. Muy bien, de momento está funcionando perfectamente. Vale, pues creo que solo nos falta una cosa, ¿no? Tenemos ya el monitor que sube, los vídeos, y nos faltan las luces.
Vale, vamos a ver cómo funciona esto. Entonces, ya que estamos aquí, vamos a ver la intensidad, cómo funciona esto. Es 1 intensidad. Cada vez que yo reciba 1 intensidad, hay que actualizar las luces. Entonces vamos aquí, añadimos otro pin en la zona esta de aquí. Esto era... Vaya, esto, ¿cómo era? No me acuerdo. Esto no lo tendré aquí, ¿no? Intensidad, vale. Intensidad. Vale, entonces cada vez que vayamos por aquí, vamos a hacer esto. Vale, entonces... El tema es que ahora hasta ahora hemos hecho solamente botones, solamente cuando algo se activa se lanza, pero ahora necesitamos recuperar el valor que tiene esta intensidad. Entonces hay que utilizar otra función. Y vamos a ver si funciona. Sería, vamos a meternos aquí abajo. Luego lo colocamos. Get OSC float at index. ¿Vale? Esto, de hecho, este valor me va a devolver, si lo veamos aquí en nuestro diseño, nos va a devolver un valor entre 0 y 1. ¿Vale? Entonces es un float entre 0 y 1. Aquí 0 y aquí 1. ¿Vale? Entonces, pues necesitamos este valor. Get OSC message at float at index. En principio el index es 0 porque solamente tenemos un control como este, ¿vale? Si fuera múltiple, pues tendría que ser el 1, el 2, etcétera. Pero en este caso, index 0 y va perfecto. El message hay que recuperarlo, hay que ser un poco diferente porque el message hay que recuperarlo de nuestro message original. Es decir, los mensajes acordados que salen de aquí. De aquí. De aquí, de hecho. Aquí llega el mensaje. ¿Vale? Porque esta es la dirección que se saca del mensaje. Pero nosotros necesitamos el mensaje entero, porque el mensaje entero tiene la información. Entonces, get OSC message float at index. Aquí te saca un valor. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser una prueba. Vamos a hacer un print string. Le metemos este valor. ¿Vale? Que me lo convierte automáticamente. A ver qué pasa. Vamos para allá. Vamos aquí. Vamos a nuestra aplicación y a ver qué pasa. Si esto, tú ves, mira, 0.21, 0. ¿Ves? Aquí no está dando el valor. Es perfecto. Muy bien. Vale. Pues ahora lo que vamos a hacer es... lo que he hecho aquí en esta escena es que estas luces, si las veis aquí, les he puesto a todas un tag. Vamos aquí a tag. Todas tienen este tag, tag set light. Entonces lo que vamos a hacer es buscar todas estas luces. ¿Dónde estábamos? Aquí, ¿vale? En lugar de esto, vamos a buscar. Dame get all actors de la clase, de una clase concreta con este tag, ¿vale? Va a ser con el tag que queremos, que es setLight. Y esto son pointLight. Entonces le decimos que sea del tipo pointLight, que sea de tipo pointLight y con este tag, ¿vale? Esto lo que va a hacer es darnos todos esos valores. Yo lo que queremos será para cada uno de estos elementos. Hacemos un for each. Para cada uno de estos elementos, lo que queremos es cambiar la intensidad. Y para cada uno de estos elementos hay que ejecutar, hay que poner esto aquí para que esto se conecte, ¿vale? Para cada uno de estas luces que hemos encontrado, vamos a establecer su intensidad. ¿A qué valor? Pues a este. Pero ten cuidado una cosa, porque si hacemos ese valor, lo que va a pasar es que nos va a dar un valor, perdón, nos va a dar un valor entre 0 y 1. Y estas luces están fijadas están ahora a 8 candelas. Vale, entonces estaría bien que fuera un valor entre 0 y 1, pero con este máximo, ¿no? De 8. Esto se puede hacer también aquí. Se puede hacer en la aplicación y decirle que sea desde 0 hasta 8, pero entonces tendrías que estar cambiando la aplicación cada vez, es un poco lío. Es mejor que esto se quede entre 0 y 1 y lo que hacemos aquí es creamos otra variable que sea, por ejemplo, max intensity, que sea float, ahí estás, y que sea pública. Compilamos y aquí lo que vamos a hacer es que en nuestra blueprint le vamos a decir que la intensidad máxima sea 8, como la tenemos ahora, ¿vale? Que puede ser cualquier valor. Entonces aquí lo que hacemos es con este valor,
tenemos entre 0 y 1, pues vamos a multiplicarlo. Vale, vamos a coger este valor, que es entre 0 y 1. Ay, que poco me gusta que esto no esté ordenado así. Por este valor. ¿Vale? Aplicamos la intensidad y en teoría está. Vamos a ver si esto funciona. Vale, vamos para allá. Le damos un play. Perdón, este no es. Este. Y ahora vamos a ver si esto funciona. Voy a dar a controlar esto. Ajá, mira, mira, mira. Luces a 0. Luces a tope. Chan, hasta el máximo. Y aquí bajamos, subimos, bajamos, subimos. Súper suave. ¿Vale? Podemos cambiar de cámara. 1, 2, 3. Podemos encender el monitor. Podemos poner un vídeo o podemos poner otro. Y así tenemos ya la aplicación completamente configurada. ¿Qué os parece? ¡Ah, qué mola! Venga, pues nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego! Bueno, pues aquí acaba la segunda parte del tutorial de cómo hacer una interfaz con TouchOS Sí para conectarse con Unreal y controlar elementos de la escena en tiempo real. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!